Buenos días, a nosotros como grupo nos ha tocado exponer las máquinas de hemodiálisis. Hablaremos un poco sobre su historia, sus componentes, su principio de funcionamiento y su mantenimiento. Para comenzar hablaremos con la historia. El término diálisis fue introducido por Thomas Graham. Thomas creó una membrana semipermeable a partir de un pergamino vegetal recubierto de albumina y advirtió que los cristaloides podrían atravesarla. Los primeros experimentos en hemodiálisis se realizaron en animales en 1913. La máquina fue bautizada como riñón artificial. George Haas realizó la primera diálisis humana en Alemania en 1924. Duró solo 15 minutos y no se observaron ni reportaron complicaciones. La primera máquina de diálisis fue por el Dr. Wilhelm Kolb, es popularmente conocido como el padre de la máquina de diálisis. Inició sus investigaciones en la década de los 30 y construyó la primera máquina como tambor giratorio en 1943, trabajando bajo la estrecha vigilancia nazi en los Países Bajos. Los primeros resultados tuvieron poco éxito hasta 1945, cuando una mujer en coma urémico recobró el conocimiento luego de 11 horas estando en la máquina. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Kolb había construido 5 dializadores, que donó a varios hospitales del mundo antes de mudarse a los Estados Unidos para continuar con su trabajo. Para continuar con la exposición hablaremos qué es hemodiálisis. La hemodiálisis es una técnica que sustituye las funciones principales del riñón haciendo pasar la sangre a través de un filtro que funciona como un riñón artificial, donde se realiza la depuración retornando nuevamente al paciente libre de impurezas. El objetivo de la máquina de hemodiálisis es facilitar la depuración o remoción de sustancias tóxicas de la sangre y eliminar el exceso de agua o líquidos acumulados en el cuerpo debido a la falacia renal. Para poder ponerlo en práctica es necesario extraer sangre del cuerpo del paciente y hacerla circular por medio de un tubo estéril hacia un filtro de diálisis. Para entender un poco más hablaremos un poco sobre los aspectos anatómicos y fisiológicos. El riñón es un órgano doble de forma ovalada, característica que se encuentra en el retroperitoneo a ambos lados de la columna vertebral. Está situado en las últimas costillas y las crestas ilíacas, aunque su posición es relativamente variable. Los riñones tienen un diámetro de unos 12 centímetros, un ancho de 6 centímetros y un grosor de 2,5 centímetros. Los riñones están formados por unidades básicas funcionales llamadas nefronas, que a su vez contienen a los glomérulos. En el aspecto fisiológico del riñón tenemos que el principal característica es un regulador de todos los fluidos corporales y es principalmente responsable de mantener la homeostasis o equilibrio entre fluidos y electrolíticos en el organismo. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos los componentes de la máquina de hemodiálisis. En la máquina de hemodiálisis existen 2 circuitos, uno por donde circula la sangre del paciente y el otro por donde circula el líquido de diálisis con el cual se realiza el intercambio para sacar las impurezas de la sangre. En el circuito sanguíneo tenemos que es el que se observa cuando el paciente está realizando su tratamiento. En este se encuentra una bomba de sangre que es un rodillo que al girar saca la sangre del exceso vascular y la impulsa por el conjunto de tubuladuras, que al transportarla hace el filtro y luego la devuelve al paciente una vez que ha sido purificada. En el circuito de líquido de diálisis tenemos las alarmas que nos indican si los líquidos que se utilizan se mantienen dentro de las concentraciones indicadas por el médico. Tenemos que la máquina de diálisis tiene muchos sistemas de seguridad incorporados que permiten realizar un tratamiento de mejor calidad y que a su vez sea menos riesgoso para el paciente. Entre ellos están la alarma de presión arterial, que es la que indica a la persona que el flujo de sangre que sale del acceso vascular no es el que necesitamos. Entonces suena la alarma y se detiene la bomba. Ahí el personal que atiende al paciente debe solucionar el problema.
Después tenemos el sensor de presión venosa, que suena cuando hay algún problema en la entrada de sangre que vuelve al paciente una vez limpia. Esto puede ser porque la aguja se ha corrido de un lugar, se ha salido o se ha tapado. Esto también detiene la bomba de sangre para que no siga enviando sangre y en este caso se haya corrido la aguja no provoque el paciente un daño mayor. Todos esos procedimientos son supervisados por el personal adecuadamente capacitado. Luego tenemos la alarma de temperatura, ya que el líquido de diálisis debe tener la misma temperatura aproximadamente que la sangre del paciente para no generar complicaciones. La temperatura se mantiene entre 36 y 37 centígrados. Y por último tenemos un sensor que nos avisa si la membrana o filtro de diálisis se ha roto y está perdiendo pequeñas cantidades de sangre que no se detectan a simple vista. En el diagrama de bloques del equipo tenemos dos circuitos, el circuito extracorpóreo y el circuito hidráulico. En el circuito extracorpóreo tenemos que el acceso vascular sale por el detector de presión arterial, luego se dirige a una bomba de sangre, una bomba de heparina, luego se dirige a un medidor de presión venosa, luego va a una cámara de goteo y luego al detector de aire y por último pasa por un detector de cebado. Luego en el circuito hidráulico es un circuito cerrado. Primero comienza con un calentador, luego una bomba de concentrado, un desgasificador, una bomba de flujo, un medidor de temperatura, una bomba de presión negativa y luego por último el detector de fuga hemático. Bueno, para continuar con la exposición tenemos que para que el equipo funcione correctamente debe contar con unas normativas de seguridad. Como mínimo tenemos un control volumétrico de ultrafiltración, un sistema de proporcionamiento automático para la mezcla de concentrado, formas para visualizar parámetros de hemodiálisis y requerimientos de energía con líneas a tierra. Un dispositivo de seguridad, entre ellos tenemos el dispositivo detector de ingreso de aire, un dispositivo para monitoreo de presión, un dispositivo para monitoreo del dializado, alarmas. Esas alarmas deben ser visibles y audibles. Tenemos las líneas sanguíneas, deben cerrarse automáticamente si el circuito esté interrumpido. Una bomba de sangre debe tener la opción de ser operada manualmente y una bomba de heparina con capacidad de programación. Ahora como siguiente punto se va a tocar sobre el tratamiento de agua. Una pregunta que nos podemos realizar es si el agua potable sirve para hacer líquido de diálisis. En este caso, el agua considerada para el consumo de humanos no sirve para la fabricación de líquido de diálisis, ya que este tiene que ser precisamente purificada y ya que el agua de consumo humano tiende a ser más contaminantes que con el tiempo son difíciles de eliminar, entonces en este caso el agua potable no se podría ocupar para realizar líquido de hemodiálisis. También para el tratamiento de aguas de hemodiálisis existen los métodos o procesos que llevan a cabo, que los cuales pueden ser los filtros. Los filtros eliminan las partículas del agua por exclusión de tamaño, mediante por un medio poroso. También existen los prefiltros, los cuales son considerados filtros de arena o de sedimentación que son ocupados en la mayoría del tiempo en el pretratamiento. También pueden existir los microfiltros, los cuales eliminan las partículas de entre 5 a 1, los cuales se utilizan en el pre y en el post tratamiento del líquido de hemodiálisis. También en este caso existen unas que se llaman ablandadores, los cuales se utilizan para reducir la dureza del agua potable,
y evitar un síndrome conocido como síndrome de agua dura, que es debido a la contaminación del agua de diálisis con calcio y también con magnesio. También existen los filtros de carbón, los cuales se utilizan para eliminar el cloro y los cloroaminas del agua, que han sido añadidas para evitar la contaminación bacteriana. Este proceso se lleva a cabo mediante una absorción por la estructura del microporo en el filtro del carbón. También están las tres etapas del tratamiento, las cuales se pueden mencionar como la preparación de agua, que consiste en la eliminación de la mayoría de las partículas en suspensión, el cual se logra gracias a los microfiltros incorporados. El tratamiento. El tratamiento es el elemento principal en la osmosis inversa, que consiste en un proceso de separación de membranas que contienen los contaminantes orgánicos, los cuales son disueltos. También está la distribución, la cual el agua tratada es propulsada por una bomba de presión hasta las máquinas de hemodiálisis, las cuales siempre deben constar de dos bombas, ya que si en algún caso una de las dos bombas llega a fallar, queda una de repuesto. Como siguiente punto vamos a hablar cómo funcionan las máquinas de hemodiálisis. La máquina de hemodiálisis funciona bajo el principio de difusión de solutos a través de una membrana semipermeable. Una membrana semipermeable se dice que es aquella que solo deja pasar algunos solutos. Los solutos en este caso son disueltos en la sangre, especialmente productos de desechos. Las membranas de diálisis tienen dos lados, lo cual en un lado fluye la sangre y en el lado opuesto solo fluye el líquido de hemodiálisis. Las membranas tienen hoyos lo suficientemente pequeños para dejar que los solutos pequeños como productos de desechos y fluidos atraviesen y no pasen productos más grandes como las células sanguíneas y los azúcares. El flujo de líquido de diálisis en la dirección opuesta ayuda a asegurar que haya una máxima difusión de solutos desde la sangre hacia el líquido de diálisis. Como resultado, ciertos solutos que estén anormalmente altos en la sangre, como urea, el potasio, el calcio, serán removidos ayudando a mantener niveles saludables en estos solutos. Las cosas que están presentes en esta solución de diálisis pueden ser alteradas por necesidades individuales del paciente. También vamos a hablar sobre los mantenimientos básicos en una máquina. Como aspectos generales podemos referirnos a ciertos puntos para un mantenimiento, los cuales tenemos que tener en cuenta lo que es una limpieza y una desinfección adecuada, tanto interna como externa, tanto en los componentes básicos como en los elementos básicos de la máquina. También tenemos que inspeccionar el módulo maestro, en el que esté en condiciones de uso, que no esté fallando nada en la pantalla, ya que en este nos indica cómo vamos a realizar los procedimientos. También revisar el módulo hidráulico, ya que este es donde se supervisa la preparación del líquido de diálisis, que den las mediciones correctas y que las filtraciones que esté dando la máquina sean las correctas. Cerciorarse que el módulo de sangre no esté fallando ni tenga ninguna complicación. Estar pendiente que el módulo de protección no posea ninguna falla, ya que en este nos indica todo el procedimiento, que este sea seguro, y nos indica que las alarmas durante la diálisis estén activas por si hay algún riesgo en el procedimiento. A un mantenimiento básico también se le puede agregar una rutina de mantenimiento preventivo, la cual este programa contempla la examinación de todo el equipo, evaluaciones de condiciones físicas, pruebas mecánicas, calibraciones que se necesiten hacer, también ajustes, lubricaciones e inspecciones de seguridad para así poder garantizar el funcionamiento adecuado y el seguro de toda esta máquina. También se pueden agregar inspecciones diarias, inspecciones semanales, inspecciones bimestrales, incluso inspecciones semestrales, las cuales tienen que ser a ciertas horas de trabajo de equipo. Las inspecciones anuales, en las cuales se encarga de un trabajo de mantenimiento general y cambio de algunos componentes.
Como conclusión, podemos decir que una máquina de hemodiálisis cumple a la perfección la función, o al menos trata de imitar la función de un riñón, ya que los riñones sanos son los que se ocupan de limpiar la sangre, también eliminan los líquidos en exceso, los cuales los elimina en forma de orina. Entonces, se puede decir que una máquina viene a cumplir ese proceso del riñón, ya que con ella se logra purificar la sangre, limpiar todas las toxinas, cosas que los riñones por sí no podrían hacerlo si ellos padecen de algún problema. También las personas que sufren de algún padecimiento, como lo podría ser la insuficiencia renal, ellos necesitan de este tratamiento con hemodiálisis para poder reemplazar esta tarea de suma importancia que realizan los riñones.